¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Arrancamos con el noticiero de Canal Rural. Hoy en un horario especial. Arrancamos 12:15 del mediodía porque se viene el remate de la firma consignataria Gananor Pujol. Lore Carona, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Nico, para vos. Buen mediodía para todos. Así es, último día de la semana con un remate seguido cuando terminemos nosotros. Y vamos con toda la información, si te parece. Dale, arrancamos con los títulos. ¿Tu tractor puede hacer más? Con Omar Martín, sí. Palas frontales y retroexcavadoras que se montan a tu tractor y multiplican su rendimiento. Más de 35 años equipando al campo argentino. Omar Martín, Industria Nacional. Calidad que se exporta. Retención ganadera, cayó fuerte la venta de terneras y la faena de vacas. Datos del SENASA dan cuenta de una caída marcada de la venta de terneras desde los campos de cría. También se redujo fuerte la venta de vacas, especialmente de la categoría que está en mejor condición reproductiva. Analistas y consignatarios de Hacienda se refirieron a este proceso y destacaron lo que se espera que suceda con el stock vacuno, el peso de los animales y la producción de carne. Momento de definiciones. Brasil podría quedar fuera del mercado europeo de la carne vacuna. El próximo 3 de septiembre se define si Brasil queda fuera del mercado europeo para la carne vacuna por no cumplir con ciertas exigencias sanitarias. El consultor Rafael Tardáguila analizó las implicancias que tendría esa decisión para el comercio mundial de carnes y además explicó lo que está pasando con los precios del producto. El maní enfrenta una menor cosecha, pero con mejores condiciones comerciales. Según referentes de la Cámara Argentina del Maní, la superficie sembrada este año cayó 27%. Esto sumado a la baja de los rindes podría derivar en una producción cercana a un 30% inferior a la campaña anterior. A su vez, la menor oferta, tanto argentina como mundial, comenzó a impulsar los precios internacionales y mejora la perspectiva comercial para el cultivo. En paralelo, el exceso de lluvias genera preocupación por el desarrollo y la calidad del maní y dificulta las tareas de cosecha. AFA busca crecer y apuesta a inversiones de mediano y largo plazo. En el marco del quinto Congreso Nacional, productores de AFA 4.0, el titular de Agricultores Federados Argentinos se refirió a las inversiones que planifica la cooperativa. En este contexto, aseguró que plantean la construcción de una planta de bioetanol, pero que depende de que finalmente salga la ley que se discute en las comisiones del Senado y que les permitiría participar del mercado interno. Por otro lado, señaló que la realización de un puerto propio es un gran anhelo y destacó que están en conversaciones con inversores externos para hacerlo posible en los próximos años. Vamos al mercado agroganadero de Cañuelas. Así es, último día operativo de la semana con ingresos muy escasos. Ingresaron 3.398 animales apenas este viernes en el mercado agroganadero de Cañuelas para cerrar la semana comercial. Una entrada muy pobre de una demanda que de todas formas trabajó con cierta selectividad. Salvo en la primera venta de la mañana, donde vimos algunos lotes puntuales en novillito pesado y novillos por encima de la media, alcanzando algunos máximos destacados. Para el resto, las subastas resultaron otra vez trabajosas. Vamos a las placas y arrancamos con el novillo, donde vimos el liviano de 4.31 y hasta 460 kilos, entre 4.250 y 4.800 pesos, con tope de 5.020 por un lote de 4.43. Los medianos de 4.200 a 4.600, tope de 4.650 por un lote de 4.75, pesados 4.600 de 500 kilos, muy pesados, arriba de 520 kilos, 4.700, un lote de 532 en báscula. Los regulares 3.800 a 4.200. Novillitos de 4.500 pesos a 5.000, el tope 5.300 por un lote de 3.18, los regulares 4.200 a 4.500, vaquillonas 4.400 a 5.100, tope de 5.200 por un lote de 2.90, las regulares 4.000 a 4.400, la vaca 3.000 a 3.600, tope de 4.500 pesos por vaquillona con quilaje de vaca de 4.55, la conserva de 2.600 a 2.800, 2.900 ya una tipo manufactura y los toros 2.600 a 3.300 pesos con tope de 3.800 por un lote de 690 kilos. Nuestros compañeros en Cañuelas entrevistaron a protagonistas que dan su versión de cómo está el mercado. Así es, en este caso habla Federico Usandizaga de Casa Usandizaga. El consumo difícil, muy trabado, a pesar de la entrada que hubo hoy. Imagínate que estuvo bastante selectivo y
y difícil de vender por ahí la hembra, que es la que más complicada estuvo en todas sus categorías, ¿no? Después el macho había un poquito más de fluidez, se vendía en 4.9, 5.000, pero la hembra muy trabado, ahí entre 4.7, 4.8, 4.9, hembra liviana, así que esas categorías complicaditas, lo hemos visto en los remates también, así que... pero después la vaca, bien, la vaca siguió su rumbo, la conserva arranca en 2.6, hemos visto por ahí algo menos, pero por lo menos nosotros 2.6 la fundida, 2.650, 2.7 mejor vaca, después Manufa 2.8, 2.9, después ya la vaca carnicera arranca en 3.000 hasta 3.600 pesos, la vaca definida, ¿no? Después por ahí esa vaca más nueva, por ahí vale unos pesitos más. Pero así esas categorías anduvieron, creo que bastante con muy buena salida, e inclusive el toro también acompañó parecido a los valores de la vaca, 3.5, 3.6, o sea que... La categoría y sobre todo la vaca de abajo, la conserva serán 100 pesos más que lo que vimos martes y miércoles. Sí, esa vaca que por ahí veníamos 2.4, 2.450, 2.5, y por ahí, por lo menos nosotros hemos vendido en 2.6 arriba. Yo he visto vender hoy, por supuesto, en remates 2.5, 2.450, no lotes grandes, pero bueno, acá siempre tratamos de defender la vaca, somos vaqueros, así que creo que bastante conforme. Bueno, y buena entrada, digo, para ustedes y particularmente de vaca, en este contexto en el que entró muy poquito por las lluvias, ¿no? Sí, la verdad que sí, producto de la lluvia, la verdad que yo pensé que iba a entrar algo más, pero no pensé tan poca entrada, pero sí, gracias a Dios nosotros las haciendas las pudimos sacar. Los accesos estaban bien, así que bueno, por suerte pudimos tener un gran volumen de vacas para poder abastecer a los amigos, ¿no? Que siempre me vienen a pedir, y lamentablemente estas últimas dos semanas fueron bastante pobres con respecto a la vaca, no así el consumo, que el consumo por ahí es más fácil de cargarlo, está más sobre la ruta, los filots, etcétera, pero la vaca estas últimas 2 semanas se complicó muchísimo. Fede, viene un fin de semana bueno en cuanto al clima, tenemos que esperar una entrada un poco más interesante para el martes que viene. Y yo creo que sí, no solo la entrada acá en el mercado, sino que regresen los remates, muchos remates por ahí que se suspendieron. Nosotros tenemos remate el jueves que viene, ya que estamos al aire en Robert, nuestro remate mensual, así que esperemos que no siga complicando el niño, ¿no? Que le dicen la lluvia, así que, pero no, se prevé buen tiempo, así que de acá para adelante esperemos que mejoren las entradas acá, por supuesto. La opinión de Federico Sandizaga sobre lo que está pasando en el mercado ganadero, y justamente hablando de mercado ganadero la tenemos lista a Lore Carona. Muchas gracias, Nico, y como es habitual de viernes, vamos a ver lo que sucedió durante esta semana en los distintos mercados ganaderos de nuestro país. Arrancamos por la invernada zona centro. Hablamos de terneros hasta 150 kilos, entre 6.050 y 6.800 pesos se pagó esta categoría. Ya si nos vamos a terneros de 150 a 180, entre 5.500 y 7.500. Ya un ternero más pesado de 180 a 200 kilos, hablamos entre 4.500 el mínimo, 6.800 el máximo. Novillitos de más de 300 kilos se pagó entre 4.000 y 5.850 pesos. Vamos a las terneras ahora, hablando siempre de zona centro, ¿verdad? Hasta 150 kilos entre 5.200 y 6.500 pesos. Terneras de 150 a 170 kilos entre 5.000 y 6.320 pesos. Si nos vamos a una ternera más pesada de 190 a 210 kilos, entre 4.600 el mínimo, 6.200 el máximo. Y ya vaquillonas de arriba de 250 kilos, hablamos de 4.900 de mínimo, 6.300 el máximo. Pasamos ahora a lo que pasó con los vientres. Seguimos en zona centro, vaquillonas sin servicio, mínimo 1.600.000 pesos, máximo 1.800.000 pesos. Vaquillona con garantía de preñez entre 2.300.000 pesos y 2.700.000 pesos. Ya vaca sin servicio, hablamos de 1.580.000 pesos como máximo. Nos vamos ahora a las siguientes plaquitas. Vaca con garantía de preñez nueva, entre 2.500.000 pesos, repite el máximo, el promedio del mismo. Vaca con garantía de preñez medio, entre 2.100.000 pesos, repite el máximo y el promedio. Hablamos de 2 millones para vaca con garantía de preñez usada
Y hablamos de vaca nueva con cría entre 800.000 y 2.380.000 pesos. Por último, vaca usada con cría, lo que pisa, entre 1.010.000 y 2.170.000 pesos. Esto es lo que fue zona centro. Vamos ahora a zona norte. Terneros hasta 150 kilos, entre 5.900 y 6.800 el máximo. Terneros de 180 a 200 kilos, entre 5.050 y 6.400 pesos. Si nos vamos a novillitos de más de 300 kilos, hablamos de 3.900 el mínimo, 5.200 el máximo. Macho entero joven, entre 4.000 y 5.200 pesos. Vamos ahora a las terneras, zona norte, hasta 150 kilos, entre 6.170. Repite el máximo y el promedio también. Si hablamos de una ternera de 190 a 210 kilos, entre 5.500 y 6.070 pesos. Vaquillonas de más de 250 kilos, ya hablamos de 5.150 pesos. Seguimos con la próxima plaquita. Vamos a lo que es vientres en zona norte. Vaquillona sin servicio, no hay cotización. Vaquillona con garantía de preñez entre 1.920.000 pesos y 2.200.000 pesos. Ya si hablamos de vaca sin servicio, entre 942.000 y 1.485.000 pesos. Esto es vientres. Vamos con la última entonces de zona norte. Vaca con garantía de preñez nueva, entre 1.600.000 pesos y 2 millones de pesos. Lo mismo para vaca con garantía de preñez medio, el mismo mínimo 2.060.000 pesos el máximo. Vaca con garantía de preñez usada, hablamos de entre 1.400.000 de mínimo, 1.600.000 el máximo. Y si hablamos ya de vaca nueva con garantía de preñez, lo que pisa, entre 1.350.000 pesos y 1.400.000 de máximo. Por último, vaca usada con cría, lo que pisa entre 850.000 y 1 millón de pesos. Esto es mercado ganadero, lo que aconteció durante esta semana en nuestro país. Y seguimos hablando de lo que sucede en el negocio ganadero. Vamos con los remates que se vienen por la pantalla de Canal Rural. Tenemos justamente la placa con las subastas próximas. Hoy hay dos previstas. La primera, la de Gananor, Pujol, Invernada y Cría. Este remate arranca a las 13:15 horas, en un rato nomás, 13:15 horas. La subasta de Gananor, Pujol, Invernada y Cría por la pantalla de Canal Rural. También hoy, Regi y compañía venden Invernada y Cría un poco más tarde, a las 18 horas, las dos subastas de esta jornada. El lunes 31 de agosto, Pedro, Nolirey, Invernada y Cría a las 14 horas. El martes 1 de septiembre, Colombo y Magliano tienen el especial de Agromelú del Norte a las 14 horas. El 2 de septiembre, Alfredo S. Mondino, Faenar TV a las 10 horas. El 2 de septiembre, Alfredo S. Mondino, el especial desde Río Cuarto con Invernada y Cría a las 14 horas. Muy bien, pasamos ahora a remates ganaderos por streaming a través del rural.com. Hoy, Colombo y Magliano, remate general en Saladillo a partir de las 14 horas. Hoy también Jauregui Lorda, Cabaña Los Abuelos a la hora 14. 31 de agosto, Sociedad Rural de Jesús María, Consignaciones Córdoba, 10:30 horas. 31 de agosto también, O'Farrell, La Aurora Norte, a partir de la hora 14. Ya pasamos al 2 de septiembre, Pedro, Noel Irey, La Esencia, el remate a partir de las 14 horas de La Cabaña. Y 2 de septiembre también, Cabaña La Conquista de Lloret, Marcos Juárez, Córdoba, a partir de las 14 horas. Más información ganadera, en este caso, nos llega desde el Uruguay. Así es, de la mano de Julio Butet. Repasamos precios del mercado ganadero de Uruguay, una plaza que estuvo firme en todas las categorías, en invernada, para machos y hembras, también para consumo y en exportación. Arrancamos con la placa número 1, donde tenemos el ternero liviano hasta 140 kilos con promedio de $4.64, hasta 180 kilos $4.43, el de más de 180 kilos $4.38 y el ternero de exportación $4.18. Novillitos hasta 240, $3.71, de 240 a 300, $3.66, de 300 a 360 kilos $3.57, el novillo más pesado arriba de 360 kilos $3.34 y el 481 $3.50. Para la ternera, la livianita $4.57, la de 140 a 200 kilos, 4,11, de 200 a 240, 3,45, la vaquillona de 240 kilos, 3,33 y la 481, 3,38. Vaquillonas y vacas preñadas con un pequeño recorte, $1.345, la vaca de invernada el kilo 2,55 y la pieza de cría $775.
Vamos a la hacienda para abasto, el consumo, hablamos de novillo especial, promedio de la carne, $5,97 y el novillo bueno 5,91. Y en la exportación, el novillo especial ya se ubica en un promedio de $6, el bueno 5,95 y el regular $5,84. Bueno, pasamos ahora sí a información del mercado de granos. Así es, de la mano de Ciogranos. Valores de la soja cámara, negocios disponibles publicados en la plataforma Ciogranos. Volumen de la soja cámara, 57.500 toneladas informadas. En Rosario Norte, el promedio en 538.666 pesos. En Rosario Sur, 536.591 pesos. En Bahía Blanca, 539.800 pesos. En Quequén, 533.833 pesos. Y en Córdoba, 540.577 pesos. Pasamos ahora a soja, condición fábrica, sobre un total de 57.800 toneladas. Rosario Norte, promedio en pesos, 539.640. Rosario Sur, 539.843. Quequén, 533.565. Y por último, Córdoba, 540.000 pesos. Vamos con los cereales, arrancamos con el trigo, negocios informados en Ciogranos por 30.000 toneladas. Rosario Norte, el promedio 345.319 pesos. Rosario Sur, 345.429 pesos. Y finalizamos con el maíz, sobre un total de 188.000 toneladas. Rosario Norte, 272.050 pesos. Rosario Sur, 270.495 pesos. Bahía Blanca, 270.540 pesos. Y por último, Córdoba, 276.759 pesos. Bueno, tenemos que ir a la pausa, Lore. Así es, antes les contamos, mejor dicho, que escaneando el código QR que aparece aquí en pie de pantalla, accede a través del canal de YouTube a toda la información, la que damos nosotros en los distintos noticieros de la jornada, también a través de las redes del rural.com. Toda la información del agro. Pausa, ya venimos. Somos BCR Labs, el laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Con la más alta tecnología, analizamos la calidad e inocuidad de los productos argentinos, garantizando alimentos seguros para Argentina y el mundo. BCR Labs, Bolsa de Comercio de Rosario. Bueno, arrancamos un nuevo bloque de este noticiero, Lore, y tenemos información respecto de lo que está pasando con la retención del rodeo ganadero argentino, que se refleja en diferentes indicadores, y para ello armamos las siguientes placas. A ver, vamos con la primera. Retención que se nota y cada vez más, Nico, Sí, exactamente. Bueno, ahí tenemos una primera placa con lo que es la comercialización de terneros, datos del SENASA, Lore, que informan la salida de terneros y terneras desde los campos de cría. En el primer ítem, en la parte superior de la pantalla, está el acumulado de la venta de terneros y terneras 2025 con 8,3 millones, 2026 6 millones y medio y una caída del 22%. Así es, seguimos con la segunda placa, 2025 contra 2026, venta de terneros, 5 millones en 2025, 4 millones en 2026, ahí tenemos un 20% menos. Claro, porque en la primera acumula las dos categorías, después discriminamos terneros y terneras, y justamente en el caso de las terneras es donde se ve la mayor caída interanual en la comercialización de la producción de los ganaderos de cría, con una baja del 25%, lo que está reflejando la mayor retención de parte de los criadores. Si acumulamos los datos de agosto, la baja es del 27%. Y lo que vemos ahora es lo que sucede con la faena de vientres. Estos datos los obtuvimos de las estadísticas de la Secretaría de Agricultura. Entre 2025 y 2026, la faena de vientres cayó 11%, de 3,7 a 3,3 millones. Mientras que la faena de vacas de 8 dientes, un 17% cayó. Hablamos en 2025, 1,7 millón y 1 millón en el 2026. Claramente se ve reflejado, a contraposición, lo que pasa con los terneros, que si bien también hay retención, pero es claro que el mayor porcentaje estamos hablando de hembras, Nico. Sí, claramente. Bueno, y la caída de vacas tiene que ver, la caída en la faena de vacas tiene
tiene que ver con la mayor preñez que se dio este año. Ese es el resultado de los tactos que nos informan productores, consignatarios a diario. Por eso ha caído significativamente la faena de vacas. De todo esto estuvimos hablando con Víctor Tonelli. Ya está recontraclavada la retención. No sé por qué todavía algunos dudan o la minimizan, ¿no? Cuando vos mirás datos duros para ir ya más a los números y menos a la percepción, te diría, ya llevamos casi 10 meses, si incluyéramos agosto, que también va a estar por debajo de los años anteriores, llevamos una faena en cabezas que ha caído casi el 9% seguro, para no andar con decimales, ¿no es cierto? 9% en los últimos 10 meses, desde noviembre, en que de alguna manera se vio el cambio sobre todo después del resultado de las elecciones de medio término. Es como que el productor que ya leía el escenario mundial, que ya estaba viendo cómo se venía el negocio, los precios y demás, necesitaba de alguna manera tener un poquito más de calma respecto de la previsibilidad política, y para mí ya a partir de noviembre, por eso hablo de 10 meses corridos, empieza el ciclo de retención. Lo primero que vimos fue una fuerte caída en la oferta faena, 9% de nuevo para redondear. Lo segundo que vimos fue una fuerte caída en el número de terneros ofrecidos, sobre todo mucho más hembras que machos. Ahí, si lo comparamos los primeros 8 meses de este año con los 8 meses del año 2025, ya estamos hablando de una caída de oferta de terneros del 22%, mucho más marcado en la hembra. Ahí podemos ver un 25% y un 20% en machos, o sea, mucho más marcada en la hembra, de nuevo ratificando este concepto de retención para recuperación de stocks. Y el dato más tal vez relevante, o en todo caso más claro, de que este proceso de retención está marcado y va en búsqueda de, por un lado, mayor cantidad de vientre futuro, pero también más kilos los animales que van a faena, que la retención o la menor venta de terneros lo que generó es más recrías y más kilos adicionados en el corral, lo que todo ese combo nos terminó dando casi 12 kilos más en promedio por refaenada en el mes de julio, y en agosto seguramente veremos incluso algún numerito más arriba, ¿no? Una retención marcada. Y acá sí, si me permitís, y discúlpame que no te corté las preguntas, pero para redondear, y termino con esto se está dando en todo el mundo. El proceso de retención de ganados en los principales países proveedores del mundo se ha dado de manera, yo diría, inesperada y poco usual, de manera casi uniforme en todo el mundo. Lo ves en Argentina, lo ves en Uruguay, lo ves en Paraguay, ya lo empezás a ver en Brasil, ni que hablar en Estados Unidos y Europa. Yo te diría, es algo increíble que va a dejar a la oferta mundial muy corta respecto de la demanda, y por eso es que yo insisto en que arrancamos una nueva era que va a durar mucho tiempo, con oferta insuficiente y precios muy altos. Y la retención de hembras es bien vista por el sector en general, porque esto puede traer un beneficio a un mediano y largo plazo, sobre todo de recuperar de a poco el stock ganadero en nuestro país. Si yo me tuviera que poner un objetivo, diría, probablemente hoy estemos en 51 millones de cabezas, más o menos, es lo que tuvimos un poquito más el año pasado, vamos a ver cuando termina este año, pero pongamos 51 millones. Probablemente en 5 años tal vez estemos en 53 millones o 54 millones de cabezas en 5 años. Pero acá hay dos efectos extremadamente importantes a tener en cuenta. Lo primero es que no solo hay retención de hembras para generar nuevas crías, nuevas madres y recuperar madres, sino que hay retención de animales para alargar los procesos de recría y, sobre todo, ya lo estamos viendo, alargar los procesos de engorde en corral.
Y ahí sí hemos visto y veremos, y seguramente lo vamos a ir viendo año tras año, cómo los pesos de faena de los animales cuyo destino real es la producción de carnes, excluyo la vaca, que la puedes engordar un poquito, pero digamos no pesará más que su promedio en buen estado, pero sí todo lo que es vaquillona, todo lo que es novillito, todo lo que es novillo, que son animales que se generan específicamente, sobre todo la vaquillona, que no es de reemplazo, para la producción de carne. De modo tal que vamos a ver en paralelo un crecimiento del stock, seguramente vamos a ver en paralelo una mejora en las tasas reproductivas, ya lo venimos viendo. Este año es probable que cuando conozcamos el dato de Senasa, la relación ternero-vaca ya esté tocando 70%, cuando veníamos de 62, 63, 64%, y es probable que lleguemos a 260 kilos res cuando veníamos de 225. Esto se va a ir dando en el tiempo. La suma de ambos temas nos va a permitir pasar probablemente de menos de 3 millones de toneladas, como vamos a tener este año, tal vez a 3 millones 5, 3 millones 6, 3 millones 7, o tal vez 4. Vamos a ver con qué velocidad y qué profundidad se puede sostener este aspecto de recuperación de stock y oferta futura. Bueno, y hablando de lo que está pasando con la ganadería de cría, conversamos con Joaquín Jáuregui Lorda, que ayer dio un remate con 5.000 vacunos por la pantalla de Canal Rural, hizo el balance del remate y se refirió también a lo que sucede en cuanto a la retención de terneras. Ayer tuvimos de la Sociedad Rural de Bransen, en la mañana tuvimos el remate televisado de invernada de cría con casi 5.000 vacunos. La oferta eran 2.500 terneros machos y novillitos, 2.000 terneras y vaquilloncitas, unos 500 terneras macho y hembra y unos 500 vientres. Bueno, la verdad que los precios estuvieron muy bien, ágil, con una demanda firme. Por ahí vimos un poquitito de más firme en los precios, más firmeza. Sobre todo por ahí en el ternero, se vio mucha puja en el ternero de 230, 240 kilos, el ternero más pesadito, que llegamos a vender en 6.600 pesos, ¿no? Ese ternero de 240 kilos. Eso fue un muy buen precio, que por ahí venía un poco más tranquilo esa categoría. Después la ternera también la vendimos en 6.000 pesos, entre 6.000 hasta lote de 6.200 pesos. Hubo un lote de vaquillona pesada de 270 kilos que se vendió en 6.500 pesos, pero bueno, toda colorada, eso fue para productor, para madre. Así que vemos, y bueno, los vientres los manejamos, unas vaquillonas paría hicieron 1.600.000 pesos lo que pisa. Una vaca cut paría hizo 1.100.000 lo que pisa. Vaquillona preñada hicieron 2 millones y medio, 2 millones y medio la pieza, ¿no? Y después, bueno, esos fueron más o menos los valores. El macho y hembra también estuvo entre 6.000, 6.200, 6.300 a un lote. Así que vemos una demanda firme, animada, y bueno, de a poquito, un poquitito mejor en los precios. No mucha diferencia, pero un poquitito más firme todo. Bueno, hay que esperar que mejore el clima o que llegue la primavera, quizás haya un poco más de sol y ahí se afirme más la invernada, ¿no? De la mano también de una reducción mayor todavía de la oferta. Sí, tal cual. Y por lo que se ve, ya vamos a tener una primavera, un inicio de primavera espectacular. Los campos están muy verdes, llueve, falta un poco de sol. Cuando tengamos unos días de sol, el pasto va a explotar. Sí. ¿Qué pasa con la retención este año? ¿Estás notando retención? Por lo que nos dicen diferentes operadores del negocio, hubo una caída muy marcada de la oferta de terneras. Sí, esto lo vimos claramente en la zafra, en los remates, ¿no? Que siempre o sea, mucha diferencia entre lo que era la oferta de ternero macho y la ternera, ¿no? Siempre muchos más terneros vendimos en los remates que terneras, así que eso es el reflejo de una clara retención de los productores, que está buenísimo, ¿no? Que está buenísimo que podamos seguir así. El tema que esto es largo, bueno, que podamos seguir, que tengamos un par de años así, con buen clima y buenas políticas para que el stock podamos recuperar todo el stock que tenemos perdido.
Momento de hablar ahora del mercado mundial de carnes. Brasil podría quedar afuera del mercado europeo. Acerca de esto hablamos con el consultor Rafael Tardaglia. En Campos Ganado Gordo y Cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es Indarte y compañía. Es otro de los temas grandes de estos momentos. A partir del 3 de septiembre, si Europa no cambia, que ya lo ha hecho con otras cosas, ¿no? Como la ley de antideforestación, la ha aplazado un par de años. Bueno, si Europa no cambia eso, Brasil va a quedar por fuera. Desde Europa nosotros nos aseguran de que esto es distinto porque se trata de un problema sanitario, ¿no? Y de seguridad alimentaria, mejor dicho, y que por lo tanto no va a haber cambios al respecto. Recordemos cuál es el problema. Brasil no puede asegurar que la carne que exporta a la Unión Europea, el animal nunca fue tratado con antimicrobianos o con promotores del crecimiento. Entonces se considera que Brasil va a demorar un par de años en volver a tener la oferta usual para el mercado de la Unión Europea. Hay alguna certificadora privada que está empezando a trabajar en este sentido para tratar de dar las garantías suficientes a los predios que que adopten esta certificadora. Aumentó mucho la cantidad de predios y sobre todo corrales de engorde e industria frigorífica que están trabajando con esa certificación. Aumentó de 20 a 200 y pico, ¿no? en el último mes, o sea que se está trabajando en este sentido. Seguramente lo que vaya a pasar es que Brasil va a reducir de forma importante las ventas, no van a quedar en cero porque de alguna manera algo se va a poder empezar a demostrar y eso va a ir creciendo con el correr de los meses. Ahora bien, Brasil, ¿en qué es fuerte en Europa? Fundamentalmente en el segmento de la carne congelada. Y ahí, desde Uruguay y desde Argentina, ya se está empezando a hablar de precios un escalón por encima de los que había anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la nalga que se exporta para Italia para la elaboración de la bresaola, que estaba más bien en el entorno de los $8.000, bueno, se está hablando o especulando por ahora para en el eje de los $10.000 por tonelada o cortes de la rueda en ese valor, ¿no? Por ahora son especulaciones. Vamos a ver que se llegue a la fecha límite del 3 de septiembre, que es la semana que viene, y a ver ahí cómo se desenvuelve el mercado. Con respecto a los precios de la carne y la tendencia mundial en Argentina, de acuerdo a los informes del sector privado del consorcio ABC, aumentaron 40-43% en forma interanual. Esto se refleja también en los demás mercados. Tenemos por delante un mercado con tendencia firme para la carne vacuna. Mira, yo miraba justamente ayer, haciendo Fax Carne, la evolución del valor medio de exportación y la tendencia es alcista a nivel global y general, pero el que más ha aumentado en su valor medio de exportación es justamente Argentina, seguramente por un mix distinto de sus exportaciones. La colocación por fuera o sea, dentro de cuota al mercado estadounidense seguramente haya jugado un papel importante para que Argentina haya logrado este incremento porcentualmente mayor a el de los demás exportadores mundiales, pero ya te digo, ¿no? Nosotros semanalmente en Fax Carne publicamos un cuadro con la evolución del valor medio de exportación de los 4 países del Mercosur, de Australia y de Estados Unidos, de alguna manera un valor medio global de exportación de la carne vacuna que alcanzó su pico histórico en mayo. En junio bajó un poquito, en julio levantó otro poquito, el pico sigue siendo mayo, pero sí, en estos
En este año, sin duda, estamos en los precios más altos de la historia para la carne en el mercado internacional. En Campos Ganado Gordo y Cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es Indarte y compañía. Hacemos la pausa, Lore. Así es que desde ahí ya volvemos. Arrancamos un nuevo bloque del noticiero hablando de la producción de maní. Así es, y por un lado cae en un 27% el área sembrada de maní, pero por otro lado se espera una mejora en los precios. Para la campaña de este año se redujo de manera bastante significativa, aproximadamente un 27%. Se sembraron el año anterior 520.000 hectáreas aproximadamente y ahora estamos en un poco más de 380.000. Así que hubo una reducción del área y eso se debe principalmente a precios bajos en los mercados internacionales que obviamente influyeron sobre las intenciones de siembra y la ecuación de margen del cultivo en general. ¿Cómo está justamente el panorama de precios hoy para el cultivo? Y bueno, en los últimos meses, tal vez en las últimas semanas, tenemos señales que los precios están aumentando. Eso se debe a una reducción de la oferta, no solo en Argentina, que es significativa porque, es decir, en comparación con la campaña anterior y considerando que hay una reducción del rinde también, estamos con una producción de menos 30% aproximadamente en Argentina, pero también en otros países productores, empezando por Estados Unidos, hay una reducción muy importante. Ahí hubo una reducción en Estados Unidos del área sembrada también, muy probablemente en buena medida por la baja de precios. Y también los rindes son bajos por problemas climáticos que tuvieron en correspondencia con la cosecha. Así que la situación desde el punto de vista de los precios por lo menos es favorable en este momento. No aumentaron a niveles que nos gustaría, para ser sincero, pero la tendencia es a la alta. Hay preocupación en el sector del maní por lo que está pasando también con el clima, lo que sucede con las lluvias y cómo esto dificulta la cosecha de este cultivo. Seguiremos la cuestión bien de cerca. Mientras tanto, Lore. Mientras tanto tenemos que ir a una pausa, pero quédese que volvemos enseguida. Bueno, continuamos en este bloque. Momento de hablar de lo que sucedió en el Congreso Nacional de Productores de AFA, el número 5, con anuncios muy importantes, Nico, ¿verdad? Sí, allí el presidente de esta importante cooperativa de agricultores federados argentinos se refirió a inversiones que tiene la empresa en marcha. Una de ellas tiene que ver con una planta de bioetanol, cuya inversión está ligada a lo que suceda con la ley de biocombustibles en el Congreso Nacional. Venimos anunciando los que están en danza, los que están a punto de salir. Obviamente, lo dije también ahí, el más importante es nuestra planta de bioetanol a través de maíz. Estamos esperando que la política acelere los tiempos y genere la nueva ley de biocombustibles. Nuestra cooperativa tiene la decisión política de avanzar con este proyecto, pero bueno, hasta que no salga la nueva ley es imposible hacerlo. Así que ese es uno de los proyectos que estamos en carpeta. Nuestra aseguradora de contra granizo está a punto de salir. Bueno, tenemos muchos proyectos en carpeta, seguimos avanzando y lo fundamental que muchos de estos proyectos los queremos hacer con nuestros propios asociados, ¿no? Queremos sumarlos al desafío de generar valor agregado a su producción y que puedan invertir y que puedan ser parte de estos proyectos importantes. Además hay algo fundamental que es un hito, creo, y es la posibilidad de asociar a terceros, generar proyectos y abrir las puertas para negocios en conjunto. Es un dato importante de AFA. Bueno, yo creo que estamos en la etapa que decía un cambio cultural y un cambio generacional. Y entender que si bien en estos 94 años de historia AFA lo hizo de una manera y tiene ese sello de marca, ¿no? De solvencia, de transparencia, me parece que de acá para adelante, para competir en un mundo mucho más globalizado, donde grandes empresas se fusionan, donde la competitividad es mucho más grande, también tenemos que tener nosotros como dirigentes en la cabeza
bueno, que tal vez es el momento y empezar a analizar de tener que buscar jugadores importantes y aliados estratégicos para grandes emprendimientos, para grandes proyectos. Así que estamos abiertos a eso. De hecho, venimos charlando, venimos reuniéndonos, firmando convenios, firmando memorandos de entendimiento, analizando distintas alternativas de inversión, y nos parece que la verdad que se vienen abriendo muchas puertas y oportunidades que AFA tiene que aprovechar. Marinosi también manifestó que desde AFA siguen apostando a crecer cada vez más en ganadería. Una mirada, un proyecto integral atrás de la planta de bioetanol. Sabemos que eso tiene un derivado que es la burlanda, mal llamada, que eso sirve para alimentar animales, o sea que atrás de la planta de bioetanol viene el proyecto de feedlot. La intención es hacerlo híbrido, o sea, parte para hotelería de nuestros asociados, parte de un feedlot que sea propio de ganadería de AFA, y atrás de eso obviamente tiene que venir el tema de la comercialización y sobre todo exportación de carne, ¿no? Creo que eso es el objetivo. Llegado el momento, queremos ver si conviene, si el negocio da para tener un frigorífico propio o aliarnos con otro frigorífico ya existente. Tenemos algunas propuestas dando vuelta. Bueno, son análisis que hay que ir llevando de a poco, analizarlo bien y en el momento de concretar, avanzar. En biocombustible planteó la necesidad de que la inversión se activa si cambia la normativa. Para activar la inversión en el proyecto de puerto en Timbúes, ¿cuál es el escenario que tiene que haber en el país para empujar a ustedes a arrancar? Bueno, lo del puerto es una matriz distinta. Yo creo que ahí pasa por una cuestión de volumen y escala. Y la verdad que hoy AFA está, al no tener el puerto propio, digamos, tiene la posibilidad de negociar de distintas maneras con los exportadores que sí están y con la necesidad de darle comer a los puertos. Entonces, en el preciso momento actual, es mejor negocio vender internamente a los exportadores que tener un puerto propio. Ese es el cuidado que tenemos que tener, ese es el análisis finito que hay que tener. Sabemos que un puerto, más allá de la inversión, que son inversiones muy importantes, está atado un poco a la movilidad que tenga, ¿no? Para que sea viable. En ese sentido, bueno, es lo que nos está demorando un poquito, pero también estamos hablando con jugadores importantes, con la posibilidad por ahí de encarar un puerto en conjunto con otras empresas, así que es algo que lo tenemos en permanente análisis, es algo un anhelo que tenemos el terreno que es importante, con actitudes portuarias, y bueno, ojalá a corto plazo, no va a ser seguramente durante mi gestión, pero acá lo importante es que AFA mira siempre a mediano y largo plazo, y eso lo importante y es un objetivo claro que tenemos. Bueno, importante lo que decía el presidente de AFA respecto de las inversiones que tiene en carpeta la empresa y de cómo también están buscando generar vínculos con otras empresas, asociarse para poder escalar en un esquema económico y sectorial que exige justamente de eso, ¿no? De poder escalar las empresas para sobrevivir. Así es, esto sería también con sus asociados y sería a partir del próximo año. Sí, tenemos que ir a... Con los asociados lo que planean es los fideicomisos de siembra. Exacto. Pero las empresas por fuera, las inversiones por fuera de estos fideicomisos serían con empresas que también estén ya en el rubro, en inversiones como biocombustibles o ganadería. Bien, hacemos la pausa, ahora sí. Ya volvemos. Último bloque de este noticiero, Lore. Así es, y como es habitual, en el último bloque hablamos de clima, de la mano de el gran Leonardo de Benedictis. Exactamente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, buen viernes para todos. Bueno, acá estamos para mirar un poco las perspectivas de lo que tenemos por delante en estos próximos días en los cuales, bueno, vamos a tener mucha variabilidad. Después de lo que estuvo sucediendo durante la jornada de ayer, con estas tormentas muy fuertes, estos núcleos que han desarrollado la caída de granizo sobre Córdoba, sobre Santa Fe, sobre algunos puntos también de Entre Ríos. Ahora todo el sistema se va trasladando, ya les diría que prácticamente a Uruguay. Ya no tenemos actividad sobre Entre Ríos, mucho menos sobre Santa Fe y Corrientes. Puede quedar algo todavía en forma aislada, pero lo principal ya está ubicado sobre el norte uruguayo, que es allí donde se concentran las principales precipitaciones durante lo que resta de la jornada de hoy. Si vamos viendo cada una de las regiones, vemos que en la parte sur en general tenemos tiempo estable, y la única zona
activa con respecto a las precipitaciones es la zona cordillerana de Chubut, de Río Negro, de Neuquén y en menor medida Mendoza y San Juan, que también pueden tener algo de actividad, pero en menor medida, fenómenos más dispersos, más aislados. Después tenemos algo sobre La Pampa, sobre San Luis, pero más nubosidad y qué otra cosa. Hay un pequeño núcleo que va avanzando, eso que se ve sobre La Pampa está un poco más extendido hacia el extremo sudoeste de Buenos Aires, que puede tener ahora, en las próximas horas, alguna precipitación en forma muy débil y muy dispersa. Ya después, bueno, vemos lo de Uruguay, que eso es lo principal, en cuanto a intensidad, en cuanto a fuerza de los fenómenos. Ya recordemos que Santa Fe y Entre Ríos, ya un poco eso ya pasó, fue durante la mañana de hoy, y ahora ya casi les diría que no quedan ese tipo de eventos, ya está todo trasladado hacia Uruguay y parte sur de Brasil. Y el resto, todo con tiempo totalmente estable. Cuando miramos el tema de las temperaturas, podemos ver que se empareja un poco más, si bien todavía hoy queda un núcleo sobre el norte argentino, en general tenemos que hablar de condiciones ya un poquito más parejas. En la parte sur hablamos de valores entre 12, 14 y hasta 16 grados, sobre todo en el noreste de Chubut, franja central entre 16, 18 y hasta 20 grados, incluso hasta 22 podemos llegar a tener en zonas de la provincia de Córdoba, y en el norte argentino entre 24, 26 y hasta 28 grados, pero todavía queda un remanente bastante más cálido sobre Formosa y Paraguay, con valores de 32, 34 y hasta 36 grados de máxima para esta tarde. Sigamos avanzando. Vamos a mirar la jornada de mañana. Bueno, acá hay varias cosas a destacar. Tenemos, por un lado, un núcleo pequeño que es parte de esto que les decía recién. Vieron que cuando estábamos viendo lo de La Pampa y les decía que se extendía hacia el sudoeste de Buenos Aires, bueno, eso es un poco lo que puede llegar a ocurrir todavía en horas de la madrugada. Después ya se va a ir disipando, pero todavía podemos tener algún evento y bueno, como se va a dar después de las 12 de la noche, queda en el acumulado del sábado, pero en realidad es parte de lo que puede llegar a ocurrir entre hoy y mañana en la madrugada. Después el resto hay poca actividad. Tenemos en la zona cordillerana de Chubut algo de nevadas, Río Negro, Neuquén, Mendoza en menor medida, y después estos núcleos que recién les mencionaba, lo del sudoeste de Buenos Aires y sudeste de La Pampa, lo de el oeste de Córdoba y el este de San Luis, que es más nubosidad, más humedad que otra cosa. Y después un núcleo que se ve sobre Corrientes, que todavía puede estar activo, sobre todo en la primera mitad de mañana. En la primera parte del día sábado todavía puede haber alguna tormenta, que es una continuidad de lo que está ocurriendo en el día de hoy. En realidad no es otra cosa, pero bueno, es algo que todavía puede estar vigente sobre la región. Después, con respecto a las temperaturas, vemos que todavía no hay grandes cambios. Si bien va a haber un descenso térmico una vez que se retire todo el sistema, rota el viento del sector sur, pero no es un gran descenso de temperatura. Si miramos la parte sur, los valores van a estar promediando entre 0 y 4 grados, incluso el noreste de Chubut un poquito más, alrededor de los 6 u 8 grados. Franja central también entre 6, 8 y hasta 10 grados, incluso hasta 12 si nos vamos a la región cuyana. Y en el norte argentino, entre 12, 14 y hasta 16 grados de mínima para mañana por la mañana. Luego por la tarde, ya sí, ahí tenemos valores mucho más parejos. Fíjense que ya Formosa más o menos está más acorde al resto del territorio nacional. Por ahí el norte de Misiones podría tener todavía alguna temperatura elevada, pero después en general tenemos ahí un panorama mucho más parejo. En la parte sur, entre 12, 14 y hasta 16 grados, con lo cual es igual que el día de hoy. En la parte central también, 18, 20, 22 grados en promedio. Y en la parte norte, entre 22, 24 y hasta 26 grados. Solamente Misiones, junto con el norte de Paraguay, son los sectores que pueden tener un poquito más de temperatura. Vamos a seguir avanzando, vamos al domingo. Y acá lo mismo. En realidad el mapa del domingo es prácticamente igual al del día sábado. En términos generales, ¿no? Obviamente que hay diferencias, pero en términos generales es bastante similar. Tenemos en la parte sur muy poquita actividad, solamente la zona cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén, algo más aislado y más débil sobre Mendoza y San Juan, y después tenemos un pequeño núcleo sobre San Luis y el oeste de Córdoba, y un pequeño núcleo sobre Corrientes y Misiones. Lo único concreto, verdaderamente concreto, en realidad es lo de Misiones, que junto con la franja sur de Brasil pueden tener algunas tormentas. El resto es bastante humedad, es nubosidad, sí, está bien, es algo de inestabilidad, pero no es algo concreto con respecto a los niveles de lluvia. Puede haber algo, no digo que no, puede llegar a haber alguna lluvia, alguna llovizna, algún chaparrón, se puede dar, pero es de manera bastante aislada, de manera bastante puntual y no algo generalizado.
Lo de Misiones y lo del sur de Brasil son tormentas, es algo más convectivo, también va a ser aislado, pero es algo más convectivo, más intenso, así que de caer va a ser un poco más importante lo que se dé sobre Misiones y sur de Brasil. El lunes, bueno, acá sí se potencia de manera bastante significativa lo del noreste argentino, lo de Paraguay y lo de Brasil. Lo de Uruguay en general van a ser más lluvias y chaparrones, no tanto tormenta. Las tormentas van a estar más sobre Misiones, Paraguay y parte de Brasil, que ahí se van a dar eventos de tormenta. Después el resto va a ser más lluvia y chaparrón. Siguen las nevadas en la zona cordillerana. Fíjense en la zona de Chubut, de Río Negro y de Neuquén, también de Mendoza, en general con fenómenos ya débiles o como mucho moderados. Y después tenemos la franja central con una actividad prácticamente nula, pero con bastante nubosidad en la región. Y después tenemos norte de Uruguay, gran parte del sur de Brasil y en la parte este de Paraguay, junto con Misiones, que son los sectores que pueden tener lluvias, chaparrones y tormentas. Lluvias y chaparrones más volcados sobre el extremo sur de Brasil y el norte de Uruguay, más tormentas sobre Paraguay y la provincia de Misiones. Sería la diferencia que tenemos entre un sector y el otro. Ya después, el día martes, se retira todo. Y ahí sí, ya tenemos condiciones de ambiente más frío, más seco, más estable. Todavía puede quedar ahí un remanente de nubosidad. Fíjense en la parte sur de Córdoba, norte de La Pampa, tenemos ahí un resto de cobertura nubosa. Franja sur con tiempo totalmente estable. Ni siquiera la zona cordillerana, todo lo que se veía en la parte sur está del lado de Chile. Franja central, mucha nubosidad, poca lluvia, nada más. Y sobre todo en el sur de Córdoba y sur de Santa Fe, esa zona va a tener bastante nubosidad. Y en la parte norte, ambiente más estable, más seco y también más fresco. No frío, no podemos hablar de frío, pero sí con temperaturas un poco más bajas que estos últimos días, que la verdad que están transitando valores muy elevados en el norte. Ya se va a empezar a equiparar, sobre todo mañana y pasado, pero bueno, siguen siendo temperaturas bastante elevadas. Y cuando nos vamos al miércoles, fíjense que también tenemos ese pequeño restito de inestabilidad que se ve sobre el norte de Buenos Aires, sobre el sur de Santa Fe, sobre parte de Entre Ríos, mostrando que todavía seguimos teniendo bastante nubosidad y presencia de esta situación de humedad, ¿no? Entonces, si bien baja el contenido de humedad, sigue estando presente en los distintos puntos del centro y norte de Argentina. Parte sur, cielo mayormente despejado. Gran parte de la zona central también es una zona bastante acotada, la que tiene este tipo de características, pero bueno, seguimos transitando este tipo de situaciones. Y después, cuando nos vamos al norte argentino, ahí sí tenemos condiciones de tiempo más estables, con características de ambiente más seco, de menor cobertura nubosa, de una circulación que va a empezar a aumentar la temperatura, así que en general el miércoles también vamos a tener ese tipo de cambio. Y después, para finalizar, el jueves se ve algo de inestabilidad sobre el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, la zona costera de Río Negro, que son los sectores que podrían llegar a tener alguna precipitación en forma dispersa. Nada más, después el resto con tiempo estable. Ah, sí, lo otro que tenemos que destacar es la zona cordillerana, que volverían las nevadas. Fíjense en la zona cordillerana de Chubut, de Río Negro y de Neuquén, que ahí se pueden dar algunas nevadas, pero después tenemos en zonas bajas toda la zona costera de Río Negro y toda la parte sur de la provincia de Buenos Aires. De ahí para el norte, tiempo totalmente estable. Centro y norte, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, con características de total estabilidad. Con lo cual, dicho todo esto, si hacemos el resumen total de los 7 días en un solo mapa, se ve lo del sur de Buenos Aires y sudeste de La Pampa, en realidad son todos puchitos de lluvia. Vimos algo para la jornada de mañana y pasado, que se movió por el sudeste de La Pampa y sudeste de Buenos Aires. Vimos algo para el próximo jueves, especialmente en el sur de Buenos Aires y zona costera de Río Negro. Vimos algo también para Córdoba y San Luis. Son todos eventos que se van dando de a poquito, muy, muy aislados, con más nubosidad que lluvias. Entonces, bueno, todo lo que vamos viendo se va observando con fenómenos dispersos. Lo de Chubut también muy acotado, lo de la zona cordillerana es lo más importante, de Chubut, Río Negro y Neuquén, en menor medida Mendoza y San Juan. Después tenemos San Luis, Córdoba, que era muy poquito, lo vimos en cada uno de los mapas, apenitas lo que podía llegar a caer, y lo más concreto, lo más real, digamos, en cuanto a volumen, en cuanto a intensidad de los fenómenos, es el noreste argentino, norte de Uruguay, sur de Brasil y este de Paraguay, que es la zona que es así, va a tener lluvias y tormentas mucho más concretas, ya incluso a partir de la jornada de hoy. Con este panorama me despido, nos reencontramos más tarde y seguimos ampliando toda la información. Ay, sí.
Con este panorama climático también nos despedimos nosotros, pero nos queda un poquito de información para comentarles. ¿Por qué, Lore? Así es, ni bien terminemos nosotros, pegadito viene el gran remate de la firma Gananor Pujol desde la torre de Banco Galicia. Hoy el primer remate que dan desde allí, así que les deseamos éxitos para ellos con más de 12.000 vacunos, Nico, atención. Ajá, bien, nada más y nada menos. Y tenemos a las 18 horas el remate de Regi y compañía, también con invernada y cría. En pantalla aparece el QR de nuestro canal de WhatsApp. Así es, escaneando este código QR accede a toda la información de lo que sucede a lo largo de la jornada en Canal Rural y por supuesto a través de las redes del rural.com. Con toda la información escanea este código QR y accede al canal de difusión de WhatsApp. Bien, llegamos al cierre del noticiero, nos despedimos, nos reencontramos el lunes que viene. Así es, hasta el próximo lunes.